Saludos y bienvenidos de nuevo a Insiders, el magazine de actualidad de Euronews. Estoy en Sarajevo y, como pueden ver a mi alrededor, este lugar está cargado de historia. Aquí en el centro de la ciudad, la herencia otomana de Bosnia es evidente. Pero si seguimos avanzando hacia algunos barrios, nos encontramos con iglesias católicas y ortodoxas, sinagogas y otros signos visibles de la rica historia de Bosnia y su gran diversidad multiétnica y religiosa. Elegí esta plaza porque hoy hablaremos de la gran influencia de la Turquía moderna y también de los estados árabes musulmanes, especialmente del Golfo. Por tanto, la pregunta que se nos plantea es la siguiente. ¿Está Bosnia mirando cada vez más hacia el este y apartándose quizás de sus vínculos igualmente importantes con Europa Occidental? ¿Podría esto poner en riesgo la posibilidad de convertirse en miembro de la Unión Europea? De todo hablaremos con varios expertos. Será después del reportaje de nuestro compañero Hans von den Brellier. ¿Recuperará Sarajevo su centenaria tradición de tolerancia? ¿Podrá Bosnia y Herzegovina volver a ser el crisol europeo de culturas y religiones diferentes? ¿O corre el riesgo de quedarse atrapado de nuevo en las luchas religiosas y políticas, retrasando así la perspectiva a largo plazo para incorporarse a la Unión Europea? Las influencias externas refuerzan las divisiones internas. Un número creciente de bosnios sueña con revivir la edad de oro del Imperio Otomano. En la actualidad, la influencia turca es cada vez más palpable en el país. El conocido coro del sultán Fatih lleva el nombre de un gobernante otomano que otorgó un notable grado de libertad religiosa y es sinónimo de mentes abiertas. Interpretan canciones en muchos idiomas, incluido el turco. Pero al actual gobernante de Turquía, el presidente Erdogan, parece no gustarle el director del famoso coro bosnio. De ahí que pidiese a su embajador que interviniera. Querían negarnos la participación en un gran concierto organizado para el final del Ramadán por la comunidad islámica oficial de Bosnia y Herzegovina. Turquía intentó prohibir nuestro coro. Querían echarme de la dirección. Alguien nos denunció. Me acusaron de trabajar para el movimiento Gülen. Tengo amigos entre ellos, sí, pero ni Erdogan ni Bakir Izetbegović, el presidente bosnio, pueden impedirme entablar contacto con ellos a través de las redes sociales en Turquía, Grecia, Alemania o en cualquier otro lugar. Nadie puede presionarme o detenerme porque siga teniendo amigos que apoyen a Erdogan. Todos son mis hermanos. El poder de Turquía juega también un importante papel a través de folletos y propaganda, en donde se muestra a los bosnios que expresan su apoyo a las operaciones del ejército turco en Siria. Para el diplomático Diç Darević, la incursión turca en los asuntos bosnios supone una amenaza. ¿Existe alguna clase de presión sobre usted o sus colegas turcos? Para empezar, no podemos hacer ni una sola gestión en la embajada turca. No nos dan ni un papel. Hay gente cuyos pasaportes fueron confiscados en la embajada turca. Así que tenemos miedo, ya sabes, incluso de pasar frente a la embajada turca. También nos da miedo. Queridos hermanos turcos, nuestros corazones sienten el dolor y el amor por la patria. Sabemos lo que significa luchar por una causa honorable. También teníamos esta responsabilidad. Los dos presidentes, Erdogan e Izetbegović, son íntimos amigos, tal y como nos cuenta el exdiplomático bosnio Satlo Diç Darević. Para Diç Darević, la incursión turca en los asuntos bosnios supone una amenaza y debilita aún más al frágil país mediante la profundización de los conflictos internos. La influencia de Turquía está vinculada a la hermandad musulmana. Se da una realidad muy peculiar. La mayoría de los bosnios musulmanes intentan identificarse con el Imperio Otomano. En la noche electoral de Erdogan como presidente de Turquía, cuando Izetbegović, como miembro de la presidencia de Bosnia y Herzegovina, felicitó a Erdogan por la victoria, le dijo textualmente: «Señor presidente, usted no solo es el presidente de Turquía, es el presidente de todos nosotros». Además de Turquía, los países del Golfo también han incrementado aquí su influencia. Este edificio de 50 millones de euros es el mayor centro comercial de Bosnia y Herzegovina, el Sarajevo City Center. Está financiado por inversores saudíes. La especulación inmobiliaria árabe florece por todo el país.
Después de la guerra, el país lo que más necesita era inversión extranjera, pero eso está creando un sentimiento de malestar. Las costumbres y tradiciones locales se están viendo solapadas por la creciente influencia conservadora de los países islámicos. Dino, concejal de la localidad de Idlitsa, cerca de Sarajevo, quiere limitar el uso de la lengua árabe en los lugares públicos. ¿Cuál es su propuesta y por qué tomó esta iniciativa? Mi iniciativa es poner freno a la proliferación de señales y carteles públicos escritos solo en árabe, ya sea en vallas publicitarias, nombre de los comercios, señales de tráfico. Los lugareños no pueden leerlos ni entenderlos. El idioma oficial en Bosnia y Herzegovina es el bosnio, y los alfabetos oficiales son el latín y el alfabeto cirílico. Mi intención es que estas inscripciones sean bilingües, se hagan siempre en 2 idiomas. Toda inversión extranjera directa es bienvenida, por supuesto. La guerra destruyó nuestra industria local y posteriormente llegaron las privatizaciones salvajes. No estoy en contra de que nos visiten los turistas árabes, todos son bienvenidos, pero no debemos olvidar que Bosnia y Herzegovina tiene y debe mantener su propia identidad. Las señales deberían ser solo en bosnio. Cuando la gente viene del extranjero para visitar Bosnia y Herzegovina, deberían adaptarse a las costumbres locales. Y cuando haya necesidad de usar un idioma extranjero, entonces este debería de ser el inglés, que se entiende mejor que el árabe. En realidad nadie entiende esas inscripciones, solo los árabes pueden leerlas y tal vez algunos estudiantes de idiomas. No me gusta porque no tiene un sentido práctico para todos. Está bien tenerlo en ambos idiomas. Los que vivimos aquí tenemos derecho a entender lo que dicen los letreros públicos. El árabe está bien, pero también hay que añadir el bosnio. Actualmente el proyecto más controvertido es la futura construcción de un complejo turístico en plena naturaleza. Con el dinero de un rico inversor de Dubái, Burok Ozon pretende convertirse en la mayor ciudad turística de lujo del sudeste de Europa, aquí en lo alto de las montañas de Berlaniska. Rodeadas de estas misteriosas piedras medievales, el enclave forma parte del patrimonio cultural bosnio y europeo. Las obras ya se han iniciado, aunque desde las organizaciones protectoras de medio ambiente se insiste en que no se ha hecho un análisis del impacto medioambiental en la zona. Una ciudad para 40.000 personas suena muy bien, mucho empleo. Entonces, ¿qué falla? Todavía no tienen permiso de medio ambiente, no se ha hecho un estudio del impacto medioambiental y toda esta zona es la que abastece las reservas de agua de Sarajevo. 40.000 personas supone mucha necesidad de agua, ¿no? Se trata de mucha agua y también hay que eliminar muchas aguas residuales. Y 40.000 personas eliminando aguas residuales cada día, y a pesar de ello no se ha hecho un estudio del impacto que tendrá. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente asegura no haber emitido ningún permiso a Burok, el director ejecutivo del proyecto asegura que cuenta con todos los documentos necesarios y que su intención es dar un giro positivo a la obra. Se crearán de 10.000 a 20.000 empleos una vez que la ciudad esté acabada. Ha sido realmente un sueño, porque nadie creyó que esto sería posible. Tener el mayor proyecto de este tipo en Europa y que la mayor fuente animada de Europa se construiría en un país que es realmente pobre. Cuando entré en Sarajevo, lo primero que vi fueron todos los edificios agujereados por las balas. Pensé que todavía estaba en guerra, pero hoy ya no se ven edificios destruidos y dentro de 10 años o de 15, las oportunidades de inversión serán muy diferentes porque todo será mucho más caro. A las inversiones económicas de los países del Golfo se une la influencia cultural. Arabia Saudí no solo ha financiado la reconstrucción de numerosas mezquitas, también imparte clases gratuitas de árabe. En el Centro Cultural Reifat de Sarajevo, los grupos son mixtos. Alumnos y alumnas comparten el mismo aula, no hay código de vestimenta, algunas mujeres se cubren la cabeza con pañuelos y otras no. ¿Por qué estudian árabe? Muchos de los turistas que visitan nuestro país son árabes. A veces me piden alguna información y no me siento a gusto cuando no puedo ayudarles en árabe. Es mejor poder orientarlos en su idioma. La razón principal es que cuando leo el Corán,
El árabe es un idioma un poco complicado, así que cuando recitas de memoria no conoces la traducción, esa es la razón principal. Cuando leo el Corán me gustaría saber qué estoy leyendo. Soy musulmana y nuestro libro más importante está escrito en árabe. También estoy aprendiendo turco y hay muchas similitudes con el árabe. Esa es también una razón. La otra es económica, porque a Bosnia vienen muchos turistas y muchos de ellos son árabes. El director del centro señala que todas las mezquitas están bajo el control directo de las autoridades bosnias y ni una sola está dirigida por Arabia Saudí. ¿Sigue existiendo el riesgo de que el dinero de los fondos de ayuda saudíes vaya a parar a los grupos más radicales? Le preguntamos. Hoy en día las fuentes de financiación del terrorismo están bajo estricta vigilancia. Arabia Saudí es uno de los países que más está haciendo para controlar los flujos financieros. Hemos aprobado leyes muy estrictas, además de establecer las medidas de seguridad necesarias con respecto al sector bancario. Medidas de seguridad avaladas por organizaciones internacionales, Estados Unidos, el Reino Unido y por otros países. Todos han confirmado y certificado que Arabia Saudí está haciendo un buen trabajo en el control de este flujo. Arabia Saudí quiere dejar de estar vinculada a ningún grupo radical o potencialmente violento en Bosnia. El portavoz del centro es quien personalmente se encarga de permitir el acceso o no al centro de los recién llegados. Su mensaje es claro, no al extremismo y bienvenidos a la mezcla de culturas y religiones. Nuestra prioridad son los grupos mixtos con todos los antecedentes étnicos y religiosos procedentes de toda Bosnia y Herzegovina, y así ha sido desde el principio, desde la apertura en 2002. A la vuelta de la esquina, algunos salafistas ofrecen en la calle carne ahumada y escritos religiosos. Estamos en la vía pública, pero nos prohíben filmar, así que optamos por la cámara oculta. Un salafista trata de convertirme. Me recomienda un perfume importado de Siria, solo para hombres. ¿Te gustaría que alguien se diera la vuelta para mirar a tu mujer? Somos celosos. Mantenemos nuestras mujeres solo para nosotros. Tu mujer puede usar el perfume en casa, para ti. En la calle, solo para ti, que eres su marido. Eso está bien. Pero cuando uno sale a la calle, mucha gente se da la vuelta y mira, y eso no está bien. Si amas a tu mujer, entonces debes mantenerla solo para ti. El periodista y escritor Nevzat Latik fue golpeado a plena luz del día. En sus artículos alerta contra los grupos salafistas más radicales. En su libro Amagedón de Sarajevo expuso los supuestos vínculos entre el Partido Islámico bosnio en el poder y el clan familiar del presidente Izetbegović, de ideología salafista radical, y las actividades de la mafia local. Como resultado, fue atacado cuando volvía a casa después de rezar. En ese momento me atacó con su mano derecha aquí. Me cogió la cartera. Me destrozó el móvil. Empecé a sangrar por la mano. Creí que me había sacado un ojo. Y grité. Así, con la mano. Me quedé inmovilizado. El periodista sobrevivió. ¿Pero hoy todavía tiene miedo? Por supuesto, claro que sí. Pero ¿sabes? Ahora tengo un spray. Actualmente existen algunos grupos salafistas ilegales. La mayoría están situados en las zonas rurales más remotas. La comunidad de wahabíes vive en la clandestinidad. Es conocida como Para Desmat. Hablamos con el imán oficial de Dumnica, un hombre de mentalidad abierta que nos invita a entrar en su mezquita. Los serbios bombardearon el edificio durante la guerra, pero los vecinos recolectaron dinero para su reconstrucción y puesta en marcha. En el territorio de nuestro municipio sigue habiendo una comunidad de oración ilegal. Después de la guerra, muchos serbios abandonaron el pueblo y vendieron sus casas a bosnios. Algunas de las casas fueron vendidas a salafistas, que venían de diferentes lugares, de Bosnia Central y también de otros países. Esos salafistas encontraron aquí una tierra fértil en lo que se refiere al campo, pero no a nivel espiritual. Los vecinos que no llegaron a marcharse los acogieron, pero nunca aceptaron lo que predicaban. Volvemos a activar la cámara oculta. El líder de la comunidad salafista vive aquí, así que vamos a cruzar el puente.
Alrededor de 1000 musulmanes radicalizados se trasladaron de los países de los Balcanes occidentales a zonas de guerra en Siria e Irak. Una cuarta parte procedía de Bosnia y Herzegovina. Una gran valla que cita el Corán nos da la bienvenida. Todas las mujeres están totalmente cubiertas de arriba abajo. Nosotros nos descalzamos y entramos en el complejo de oración ilegal. Pero cuando pedimos una entrevista, la respuesta es... La mayoría de los salafistas pertenecen a grupos controvertidos. Algunos de ellos, listos para actuar en violencia, están bajo el control estricto de las fuerzas de seguridad, según algunas fuentes. Los esfuerzos de la comunidad islámica en Bosnia y Herzegovina para reintegrar a las comunidades ilegales salafistas en las estructuras oficiales dieron frutos positivos. Cuando hace 2 años arrancamos esta iniciativa para reintegrar en la unidad musulmana a todos aquellos que permanecían fuera de las estructuras oficiales de la comunidad islámica, había al menos 76 de estos pequeños grupos, los llamados para-Yamats. Este año nos enfrentamos a 21. Euronews tuvo la oportunidad única de filmar un ensayo del estreno mundial de la cooperación interdenominacional de monjes católicos cantando junto a niños musulmanes el himno de Sarajevo. Una perspectiva clara para la adhesión a la Unión Europea podría alimentar de nuevo este sueño de tolerancia multiconfesional. Profesor Rashid, gracias por acompañarnos. Usted da clases de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sarajevo. Tal y como hemos visto en el reportaje, parece que Turquía se está inmiscuyendo en los asuntos internos de Bosnia, especialmente cuando se trata de apoyar a grupos pro-Erdogan. ¿Qué opina de esto? Desde que Gülen y el opositor AKP se desmoronaron en Turquía, el gobierno de Erdogan se ha empeñado en destruir toda la estructura, lo que va en contra de los intereses de Bosnia y Herzegovina, en contra de los intereses de Bosnia, si se prefiere, porque hay excelentes instituciones educativas que educan a los niños locales y ofrecen muchas oportunidades de empleo en el mercado académico local, que es realmente pequeño. Pero, ¿y qué me dice del interés de Bosnia? Existen grandes lazos históricos entre Bosnia y los Balcanes y Turquía, el Imperio Otomano, obviamente, pero ¿no tiene ningún otro interés en la región? Los Balcanes, en este sentido, son básicamente víctimas de su propio pasado. Quiero decir que Turquía puede afirmar, como hemos escuchado en varias ocasiones por parte de políticos turcos, como el propio Erdogan, que estarían de acuerdo con su vuelta, y que ahí están, pero sin que nadie espere necesariamente que esto suceda ni nada por el estilo. Pero cuando se trata de este país en particular, yo diría que los lazos financieros, económicos y de otro tipo de Turquía son más fuertes. Por ejemplo, con Serbia que con otros países. Aparte de Bosnia, que a menudo presume de ser el caso, pero no es así. Volvamos a los países del Golfo. Sabemos que están invirtiendo en el sector servicios, que están financiando mezquitas y clases religiosas, y también que cada vez vienen más turistas del Golfo. ¿Cree usted que su Islam conservador, comparado con el que se practica aquí, está ganando terreno entre los bosnios musulmanes? A pesar de que varios países árabes del Golfo han construido mezquitas o han contribuido a la reconstrucción de mezquitas en Bosnia y Herzegovina, ninguno de ellos ha nombrado a un solo imán. Todos son imanes bosnios, pagados por el Comité Islámico de Bosnia y Herzegovina, incluyendo la mezquita financiada por Arabia Saudí, la famosa King Fahd. Es un edificio propiedad y dirigido por el Comité Islámico de Bosnia y Herzegovina. Hay un imán bosnio local. Ningún imán saudí ha predicado allí. ¿Y qué opina de los grupos islámicos radicales? Florecieron aquí por primera vez en los años 90 durante la guerra y de nuevo cuando apareció en Oriente Medio el grupo Estado Islámico. ¿Hay alguna prueba de que los países del Golfo o grupos árabes estén financiando a esos grupos radicales aquí? Si hay aproximadamente 2 millones de bosnios que son musulmanes en Bosnia y Herzegovina y hablamos de 20 años de implicación o de algún tipo de patrocinio externo, como se le quiera llamar, y vemos que el número de estos jóvenes radicalizados asciende a unos miles, no creo que esto demuestre un supuesto gran esfuerzo para radicalizar a los musulmanes bosnios.
Lo que quiero decir es que si los musulmanes bosnios no han tenido un giro hacia el radicalismo, al islamismo radical violento durante la guerra e inmediatamente después de la guerra, entonces realmente no veo por qué se van a convertir en musulmanes radicales ahora. Muchas gracias. Hablaremos enseguida con nuestro próximo invitado para hablar de las perspectivas de adhesión de Bosnia a la Unión Europea. Leyla Mesojevic, gracias por acompañarnos. Estamos en la parte austrohúngara de Sarajevo, que muestra una fuerte conexión e historia de Bosnia y Herzegovina con Europa. ¿Es esta la razón por la que quiere entrar a formar parte de la Unión Europea? Sin Bosnia y Herzegovina, la integración europea o la ampliación europea está incompleta. Tiene que producirse si queremos un proceso de paz y estabilidad duradero en el continente, que es lo que necesitamos con urgencia. Algunos países al oeste de los Balcanes están en el proceso de convertirse en miembros de la Unión Europea para 2025, pero no Bosnia. ¿Por qué tarda tanto? Bosnia y Herzegovina es un país muy específico en una situación legal e internacional muy específica. Somos un país que se enfrenta a dos procesos conflictivos. Uno de ellos es la aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton. Hay deficiencias en ese proceso. Por desgracia, esto afecta básicamente al proceso de integración europea en muchos aspectos. Algunos informes mencionan la corrupción, la debilidad de las instituciones estatales y a veces la falta de un Estado de Derecho. ¿Se está abordando todo esto? Las élites que gobiernan el país aquí desde hace muchos años en realidad operan solo en ciclos de procesos electorales. Esto es algo que subordina nuestras vidas, nuestro futuro europeo. Juegos de poder que en definitiva son producto de una pobre